darnos cuenta que en esta situación en la que los discípulos llegaron a encontrarse en medio de las olas fuertes y el viento contrario, fue algo diseñado por Dios para probar el corazón de ellos. Y digo diseñado por Dios porque al final Jesús nunca dejó de estar atento a lo que ellos estaban viviendo. Jesús se les aparece, en vez de cruzar rápidamente al otro lado, llega al encuentro para traerles ánimo, para traerles paz, para traerles tranquilidad. También aprovecha la oportunidad Pedro para poder hacer lo que nunca había pensado hacer. Y digo, si es Jesús el que está allí y el que está permitiendo esta tormenta, algo sobrenatural puede ocurrir. Y ocurrió. Pedro se bajó de la barca apenas escuchó que Jesús le dio la orden. Entendiendo la bendición de estar en obediencia, esperó a que Jesús le dijera, ven. Pedro bajó, comenzó a caminar, pero cuando desvió su mirada de Jesús, nos damos cuenta que él comenzó a hundirse. Pero la Biblia dice que inmediatamente cuando Pedro clamó y pidió ayuda a Jesús, extendió su mano y lo levantó. Ese es Dios. No permitirá que te ahogues en medio de la crisis. Lo importante es que reconozcamos en medio del momento de duda que tengamos a quién acudir. Y que si acudimos a Dios en vez de las personas, no saldremos decepcionados, porque Dios no nos deja avergonzados y su gran amor y misericordia estarán allí para nosotros, para auxiliarnos en el momento en el que no podamos más, para darnos su gracia que nos sostiene y que nos ayuda a permanecer. Así que Jesús extiende su mano, lo levanta y estando a solas con él, retirado de la barca, lo confronta. Lo confronta para que él pueda entender la importancia de no solo decir tengo fe, sino que la fe lo pueda llevar a sostenerlo en los momentos más difíciles. Así que Jesús le dice, hombre de poca fe. Quiero aclarar que Jesús no estaba criticando que Pedro no tenía fe, le estaba diciendo, Pedro, ¿hasta dónde tu fe te va a sostener? Es decir, ¿hasta dónde vas a confiar en mí? Porque no es solamente por momentos, trayéndolo a nuestra realidad hoy, no es solo los domingos que te congregas que tienes fe, no es solo en los momentos donde el dinero está en tus bolsillos que tienes confianza. Es tener una fe que te ayude a permanecer y eso se construye en una relación constante con Dios. Escudriñar la palabra permite que nuestra fe se arraigue y pueda ser fundamentada en la roca que es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que, ¿qué tan consistente es la fe que portas? Es una buena pregunta que podemos hacernos al comenzar hoy el día. Muy bien, no todo termina allí. Pedro es confrontado, pero la Biblia dice que vuelve ahora con Jesús a la barca. Y cuando Jesús sube a la barca, ahora el panorama cambia. Lo primero que sucede cuando Jesús sube a la barca es que los vientos se calman y todo vuelve a la normalidad. ¿Te das cuenta por qué digo que realmente fue algo patrocinado por Dios? Cuando Dios patrocina un momento de prueba, tienes que estar tranquilo de que no va a ser para que te hundas. Al final, la prueba que viene de Dios precisamente es el instrumento que Dios utiliza para forjar carácter y para que podamos ver lo que hay en nuestro corazón. Si tú lees Deuteronomios capítulo 7, capítulo 8, te darás cuenta que el propósito de Dios de llevar a Israel al desierto no fue para dejarlos viviendo allí, tampoco fue para que murieran allí, fue para probar el corazón de ellos. Ahora, cuando Dios prueba nuestro corazón, Él necesita darse cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Pues no, Dios conoce todo. Dios conoce nuestro corazón. Pero aún así,
decide pasarnos por el momento de la prueba para que nosotros mismos nos demos cuenta qué hay en nuestro corazón. Si no, criticaríamos todo el tiempo a Dios por las ciertas maneras en las que hace las cosas. Una de las cosas en las que nuestro corazón necesita ser probado es para darnos cuenta si ya estamos preparados para ir al siguiente nivel, si ya estamos preparados para recibir lo que Él determinó para nosotros. Porque puedes estar orando hoy para que el Señor te solucione un problema, pero la pregunta es, ¿estás preparado para que al darte Dios la solución no vuelvas a caer en el mismo hueco de donde Él te sacó? El problema de un corazón que no ha aprendido en medio de la crisis es recaer. Por ahí dicen que aquel que no conoce su historia está propenso a volver a repetirla. Yo creo que esto es una verdad. El propósito de Dios con cada circunstancia es enseñarte para que venga un crecimiento, para que ese crecimiento traiga madurez a tu vida y traiga avance. Y no termines golpeándote otra vez, sino Él quiere evitar que repitas la historia y que sigas o Él seguir escribiendo la historia en tu vida. El pueblo de Israel no lo entendió, endureció su corazón y terminó dando vueltas en el desierto. Yo pregunto, ¿cuántas vueltas necesitas dar en el desierto para reconocer que hay algo en ti que necesitas soltar? De lo que necesitas despedirte, que hay algo en ti de lo que necesitas arrepentirte, que hay algo en ti que necesitas entregar a Dios, rendir al gobierno de Dios para que lo transforme en tu vida. A veces nos cuesta permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y renueve nuestro corazón. Le oramos a Dios que haga algo en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a soltar cada vez que Él nos dice que hay una decisión personal que necesitamos tomar. Y nos pasa entonces como el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto durante 40 años, cuando el camino del desierto era de paso, aproximadamente unas 3 semanas y media, o 1 semana y media. Era corto el camino para llegar a la tierra prometida, pero ellos lo hicieron largo. Cuando Jesús sube a la barca, volviendo al tema, la tormenta cesó. Pero la pregunta es, ¿qué aprendieron ellos? Yo quiero preguntarte hoy, ¿le estás pidiendo a Dios salir de la crisis porque quieres descansar, porque ya no quieres ser más incomodado y solo estás interesado en lo que viene? ¿O quieres pedirle a Dios que te ayude a salir de la crisis porque ya aprendiste la lección? ¿Será que ya aprendimos la lección? Mis amados amigos, salir del paso no es lo correcto cuando oras a Dios en medio de una circunstancia difícil. No se trata de que solamente Dios te ayude a solucionar el problema o te sane de la enfermedad, sino poder preguntarnos, ¿entendí el para qué de este momento prefabricado de Dios o estoy entendiendo el para qué? Te voy a colocar un ejemplo sencillo. El médico te dice que estás enfermo y no te agrada la noticia que escuchaste, así que eso comienza a afectar tu estado de ánimo, pero comienzas a orar y le dices, Señor, sáname, Señor, sáname. Y resulta que Dios hace un milagro, como solo Él lo sabe hacer. Pero cuando termina el milagro y el médico te dice, estás sano, no cambias tus hábitos de alimentación, sigues con el mismo ritmo de vida que llevas, sujeto al estrés, a la preocupación, no buscas el reposo de Dios.
sino que haces como si nada hubiese ocurrido, como si ese momento en tu vida fuera solo un momento que no dejó ninguna enseñanza, sino que simplemente lo pasaste y dijiste prueba superada, pero al igual seguiste con la vida que venías trayendo. Te aseguro que al poco tiempo enfermarás nuevamente. Entonces orarás diciéndole, Señor, ¿por qué a mí? Si tú lo que haces lo haces perfecto, si tú la obra que comienzas la terminas, ¿por qué me enfermé nuevamente? El problema nunca fue de Dios. El problema fue que nosotros no entendimos el por qué y el para qué Dios nos incomodó. Los discípulos necesitaban aprender muchas cosas interesantes que antes de cerrar esta serie de Inexplicable, quiero expresártelas. Porque fácilmente, al despedir a la multitud, Jesús se hubiese retirado a orar y hubiese dejado a los discípulos en ese lugar. Pero Él mismo los inquietó a cruzar. ¿Por qué cruzar cuando ya cae la noche? ¿Por qué no esperar al día siguiente, a esperar la luz del día para continuar el camino? ¿Por qué Jesús los inquietó y les dijo que tenían que volver a la barca en ese preciso momento? ¿Y por qué luego de remar? Porque en un texto de la Biblia explica en el libro de Juan, si no estoy mal en el capítulo 6, que ellos remaron aproximadamente entre 5 y 6 kilómetros. ¿Tú sabes lo que es remar 5 o 6 kilómetros con el viento contrario? ¿Qué necesidad habría de incomodarlos tanto? Pues mucho. Ellos necesitaban aprender, porque lo que les esperaba al otro lado iba a requerir más fe, iba a requerir que ellos tuvieran un cimiento fuerte. Y no solamente lo que verían al otro lado, sino también acompañar a Jesús hasta la cruz. Todo estaba sumando en la vida de ellos un aprendizaje que al final de los tiempos los convertiría en aquellos enviados, en aquellos apóstoles a través de los cuales el evangelio de Jesucristo sería presentado. Un evangelio que hasta hoy nos afecta a nosotros, recordándonos que Cristo es suficiente, que no podemos apartar nuestra mirada de Jesús y que hacer las cosas a nuestra manera cansa, pero a la manera de Dios, es vida, es paz y es victoria. Hoy, mi pregunta para ti en este nuevo día: ¿estás aprendiendo de lo que estás viviendo? Pídele a Dios conocer cuál es su voluntad en vez de que te muestre la salida. Cuando conoces la voluntad, la salida está delante de ti. Número 1, Dios no permite una prueba que no podamos resistir, soportar. Número 2, juntamente con la prueba ya está la salida. Pero te doy un pequeño tips que te va a ayudar. ¿Quieres ver la salida? Primero aprende el para qué de la prueba. Y pídele al Señor, enséñame para que cuando salga de aquí no vuelva a caer al mismo hueco donde caí, sino que pueda avanzar en tu propósito para mi vida. ¿Te parece si oramos eso? Padre, hoy necesitamos entender el para qué de la situación que estamos pasando. Es difícil hacer un pare para hacernos esa pregunta, porque por lo general queremos evitar el dolor, queremos evitar todo lo que nos incomode, queremos evitar, Señor, todo lo que en algún momento nos haga llorar. Es algo natural, pero no podemos evitarlo, Señor. No podemos luchar en contra de las temporadas y aún aquellas situaciones que tú vas a utilizar para trabajar en nosotros. Porque al final, Señor, podremos ver que si te amamos y caminamos en tu propósito, como dice el libro de Romanos en el capítulo 8, tú harás que todo obre para bien, aún el dolor,
el momento de incomodidad o aquella mala noticia, tú harás que sume a favor de nosotros. Quiero invitarte, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Si este devocional te gustó, dale like, dale clic a la campanita y compártelo para que muchos más reciban hoy una palabra de esperanza y de aliento. También quiero agradecer a aquellos que se han sumado al Plan 500. Aquellos que durante 20 meses han dicho, pastor, yo quiero dar un grano de arena para la compra del terreno, para la fundación y para la iglesia. Si tú quieres ser parte porque todavía no lo eres, escríbeme al 300-311-2441. También te invito a que me sigas en las redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok. Me encuentras como Pastor Elías HC. Que tengas un gran día. Bendiciones. Gaia es un lugar para las familias y para las generaciones, porque hemos entendido que una familia cambiada por el poder del Evangelio es una sociedad transformada. Por eso necesitamos que tú junto a tu casa hagan parte de este proyecto maravilloso que está siendo de bendición no solo para Barranquilla, sino para la nación entera. En este lugar hay espacio para todos. Únete a nosotros y apóyanos para poder adquirir estos 3 lotes para que muchas vidas y familias puedan ser cambiadas por el poder del Evangelio. Tú y tu casa pueden ser parte de este sueño. Por eso necesitamos que te unas junto a nosotros a este Plan 500. ¿Pero qué es el Plan 500? Son mínimo 500 familias que se unen para apoyar este proyecto. ¿Pero de qué manera podemos unirnos? Puedes unirte con una cuota mínimo de 200,000 pesos mensuales por 20 meses para hacer realidad este sueño que viene del corazón del Señor. Escríbeme y te daré más información. ¡Hecho está!